Damos cordial bienvenida a la sesión solemne de la juramentación y toma de posesión de Junta Directiva Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Como primer punto, himno nacional de la República de Guatemala, interpretado por el marcial del Servicio de Música Militar. Los honores correspondientes, por favor.
Gracias por el aplauso para nuestra patria. Nos quedamos de pie, por favor, para con todos los honores pasar al punto siguiente, que es el himno del Parlamento Centroamericano, interpretado por el coro Voces de Comora de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Podemos sentarnos, por favor. A continuación, intervención del señor excelentísimo diputado Alberto Zucari, diputado y secretario por la República de Panamá. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los invitados, presidente electo, vicepresidente de El Salvador. Ya revisamos la lista de los diputados y diputadas y existe el quórum reglamentario para la ceremonia de juramentación de la Honorable Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Adelante, señora. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente punto, palabras del excelentísimo señor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador, en representación de la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA. Muy buenos días, distinguida audiencia, distinguidas autoridades que presiden la mesa, señor presidente electo de Guatemala. Reciban un caluroso y fraternal saludo del presidente Nayib Bukele, presidente de la República de El Salvador, que en este periodo ostenta la presidencia por tiempo del Sistema de la Integración Centroamericana. En su nombre y trayendo un mensaje centroamericanista inspirado en los más altos valores de la Unión Centroamericana, que hemos afirmado en el protocolo de Tegucigalpa y hemos comprometido en crear una zona de paz, de desarrollo, de libertad. Creemos que en esta solemne reunión
en la que la nueva Junta Directiva del Parlamento Centroamericano asume el desafío de conducir la instancia política de discusión, de debate, más auténtica, más legítima del Istmo Centroamericano y de nuestra extensión insular, la República Dominicana. Es para nosotros una gran satisfacción poder expresar no solo nuestros mejores votos para que esta nueva administración, esta nueva gestión del Parlamento Centroamericano logre dar un paso adelante en la consolidación del proceso integracionista que hemos empezado desde muchas etapas, con muchos intentos, algunos logros, algunos fracasos, desde la independencia de España, desde la lucha por constituir la Federación Centroamericana, desde las distintas jornadas unionistas que muchos de nuestros líderes del siglo XIX trataron de reconstruir esa nación. Morazán, los dos Barrios, Gerardo el salvadoreño y Justo Rufino el guatemalteco, José Santos Zelaya, y todos estos esfuerzos que por fin logramos con el protocolo de Tegucigalpa después de los días aciagos de las guerras que tuvimos en los años 80, creemos que estamos a las puertas de cumplir un ciclo histórico. En 1921 se dio la Constitución de la República Mayor de Centroamérica. Era un compromiso que se había asumido en el Pacto de San José. Y ese compromiso que llevó a crear la Constitución de Centroamérica fue otro esfuerzo que no se pudo completar. Pero en 2021, a 100 años de este periodo, creemos que el camino está trazado, que las metas están bien definidas y que dependerá de todos nosotros, los que estamos aquí presentes y a los que podamos llevar este mensaje, lograr esa unión centroamericana. Esa unión que va más allá de los acuerdos, de los tratados multilaterales, de todos esos esfuerzos de unificación de aduana, de unificación de registros, de múltiples esfuerzos para agilizar el comercio, agilizar las finanzas centroamericanas. Ojalá pudiéramos llegar a cabo lo que era el sueño de este Parlamento Centroamericano, según nos planteaba la presidenta saliente, de tener ya la hipoteca centroamericana dentro de poco funcionando, para agilizar muchas de las operaciones financieras e inmobiliarias en este espacio regional de 8 estados. Pero todo eso depende de nosotros. Y yo creo que el momento ha llegado en el que debemos honrar la memoria de esos héroes, de los patriotas, de nuestros próceres que soñaron con esta patria grande. 1821 fue un periodo que le abrió a la región las posibilidades de convertirse en un verdadero referente del mundo de aquella época. Tuvimos que lidiar luego con una segunda independencia después de la anexión a México. Pero teníamos ya en 1824 también otra constitución, la primera constitución federal. Y como República Federal asistimos al Congreso Anfiteático convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1926. Bolívar soñaba con esa gran nación, el panamericanismo, o sea, todas las naciones de la América Latina unidos en una sola y única confederación. Pero antes de Bolívar, un centroamericano, José Cecilio del Valle, en 1814, había escrito un ensayo que se llama Soñaba el abad de San Pedro. Y en ese ensayo él estaba planteando ya la necesidad de crear una asamblea americana y ponía que debería estar en Centroamérica. Es más, señalaba León como la ciudad donde debería funcionar ese parlamento o ese Congreso americano. O sea, precediendo a Bolívar, dándonos esa pauta, ese camino. Él termina ese ensayo diciendo, soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Yo creo que eso es lo que nos está dando el mensaje, que tenemos que soñar, tenemos que tener ese sueño de la Unión Centroamericana, porque además es un compromiso. Fue pactado por los presidentes de Centroamérica en Managua, en septiembre de 1997.
se creó el compromiso de sentar las bases de la Unión Centroamericana, de construir la Casa Común de Centroamérica. Estamos en mora. Hay un déficit de cumplimiento con estos compromisos, con estos sueños. Yo creo que ahora es un momento oportuno para que pudiéramos llegar en el 2021, a 100 años de esa Constitución del siglo pasado, a tener unas bases fundamentales para la Unión Centroamericana, una especie de Tratado de Lisboa para los europeos, que es prácticamente la Constitución de Europa. Yo creo que la ruta está trazada, el camino es claro, es cuestión de voluntades. ¿Y quién más que ustedes, parlamentarios de los estados que integran el Parlamento Centroamericano, para promover no solo este debate, sino las iniciativas necesarias a fin de que podamos avanzar? Porque la primera institución del sistema en esta última etapa, de 1991, cuando se firmó el protocolo de Tegucigalpa, fue justamente el Parlamento Centroamericano. Y como tal, y por haber sido, habiendo sido un predecesor de todas las instancias e instituciones del sistema creadas después de 1991, no tenía en aquel momento, que la Centroamérica se desangraba en las guerras civiles de los años 80, la posibilidad de legislar o crear un ente que tuviera capacidad de dar normas obligatorias en la región, normas que fueran erga omnes para todos los habitantes del sistema. Pero han pasado ya 3 décadas y es momento que el Parlamento cambie de naturaleza. Creo que ha llegado el momento en que debemos de plantearle a las instancias correspondientes la necesidad de modificar el protocolo constitutivo del Parlamento Centroamericano y poder plantear dentro de las reformas la capacidad de emitir ese tipo de normas obligatorias, erga omnes, para todos los habitantes de los 8 estados que conformamos el sistema. Para ello, y siguiendo el pensamiento de José Cecilio del Valle, que decía, hay que empezar la labor ya. Lo decía en 1814, hace más de 2 siglos. Entonces empecemos la labor ya. Yo les propongo que teniendo El Salvador la presidencia pro tempore y habiendo convocado la vicepresidencia de El Salvador a los vicepresidentes del sistema, porque es una instancia que está contemplada en el artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa, y hemos convocado para una reunión el próximo 2 de diciembre, les propongo que para esa fecha el Parlamento Centroamericano nos presente una propuesta, que cree una comisión ya al nuevo Parlamento que empiece a estudiar cuáles serían esas reformas básicas que se pueden llevar a esta cumbre y que nosotros en el mecanismo de los vicepresidentes la podamos elevar a la cumbre de presidentes que se reunirá inmediatamente después para hacer el traspaso de la presidencia pro tempore y empezar así a un proceso de consultas serias para no seguir teniendo la intención y llenando páginas con discursos clamando por una acción a la que este mismo Parlamento no ha dado el primer paso para que se lleve a cabo. Mi invitación a que ustedes creen esa comisión y de aquí al 2 de diciembre podamos tener una propuesta. No estoy diciendo todavía que sea la forma definitiva en que se va a reformar el Parlamento, porque va a tomar discusiones, va a tener que establecerse cuáles son los campos de aplicación de las normas, cuáles son las áreas, incluso la misma composición, integración del Parlamento, que en algunos estados el número de 20 todavía parece elevado, pues se puede revisar. Es decir, es cuestión de empezar a identificar cuáles son las áreas donde podemos hacer esas reformas al protocolo constitutivo. Pero hay que dar ese paso, hay que llevarlo a la instancia donde se van a tomar esas decisiones y pedirles, como yo me comprometo a hacer y el presidente Bukele está dispuesto a hacerlo, a entrar a revisar ese Parlamento, porque es hora ya, como lo dijera el presidente electo Yamatei, de darle a este Parlamento, o lo disolvemos, porque no da
las funciones que debe dar o le damos el mandato que merece. Y así vamos a estar constituyendo ya las bases para esa constitución de Centroamérica que todos deseamos. Así que, siguiendo ese pensamiento de José Cecilio del Valle, también les digo que si pensaba y soñaba el abad de San Pedro, nosotros también debemos de soñar. Muchas gracias. Agradeciendo el mensaje del señor Félix Ulloa, excelentísimo vicepresidente de la República de El Salvador, en representación de la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana SICA, pasamos al siguiente punto, que es el mensaje y el saludo del señor Alejandro Yamatei Faya, electo presidente de la República de Guatemala para el periodo 2020-2024. Señor Presidente de la República de Guatemala, don Jimmy Morales, señor Vicepresidente de Guatemala, doctor Jafet Cabrera, señor Vicepresidente de El Salvador, señora Presidenta del Parlamento Centroamericano, señores miembros de la Junta Directiva, estimados amigos parlamentarios, señoras y señores, celebro con beneplácito las palabras del presidente Ulloa. Tenemos la obligación histórica de principiar la reforma al Parlamento Centroamericano. Esa exigencia que los políticos de todo el área tienen que haber escuchado ya de una sociedad que quiere ver un Parlamento que nos una, que nos represente, pero que también represente una causa común, es algo que tiene que obligarnos a la reforma de este Parlamento. Yo, que nací bajo la cuna de un espíritu centroamericanista, que mi abuelo era salvadoreño y mi abuela guatemalteca, tuve el honor y el gusto de ver la causa de la formación de este Parlamento Centroamericano desde la quijotada que principió don Roberto Carpio Nicol, siendo vicepresidente del país, cuando principió a hablar sobre la integración de Centroamérica en este Parlamento. Quiero decirles que hoy, más que nunca, Centroamérica requiere de un órgano político que efectivamente tienda a resolver los problemas que como región tenemos. En este momento en que hay países que creen que levantando muros van a detener la migración, países que creen que desplegando armas van a tener que parar la migración a la que están siendo obligados muchos de nuestros compatriotas centroamericanos por las necesidades no atendidas de los gobiernos históricamente, este es el momento de convertir y levantar en Centroamérica un gran muro de prosperidad, un muro en donde la paz y el desarrollo pueda ser una realidad, en donde no compitamos los países centroamericanos entre unos y otros, sino que nos centremos en unir esfuerzos para que a través de leyes comunes, para que a través de un conjunto más allá de una simple unión aduanera, podamos ver países trabajando con un solo objetivo, el desarrollo humano de los centroamericanos. Hoy tenemos una responsabilidad histórica que cumplir y por eso celebro las palabras del vicepresidente Ulloa. Y les digo, no descansaremos en el próximo gobierno de la República de Guatemala en plantear las reformas que sean necesarias al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano para que constituyamos el Congreso Centroamericano que principie a ponerle fin a esa falta de oportunidades que tenemos en Centroamérica. Hoy ustedes, estimados parlamentarios, que han visto, muchos de ustedes por más de un periodo, cómo las recomendaciones que hacen se diluyen en el tiempo, en una burocracia sin sentido, un sistema de integración centroamericana que urge también de ser reformado, porque tenemos que pasar de los dichos a los hechos.
los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, incluso costarricenses, los panameños, todos los que integramos el Parlamento Centroamericano, hasta los hermanos dominicanos, ya no pueden seguir alimentando su hambre con discursos. Hoy tenemos que alimentar con ese alimento que les está haciendo falta. No podemos seguir permitiendo que la desnutrición nos gane terreno. No podemos seguir viendo cómo destruimos nuestro medio ambiente. Hoy es tiempo, hermanos centroamericanos, de unirnos en una sola voz. O lo reformamos o lo cerramos. El Parlamento Centroamericano tiene que cambiar para el bien de nosotros los centroamericanos. Agradezco las palabras de la señora presidenta del Parlamento Centroamericano en la visita que me hiciera recientemente. Yo pensé que llegaba a regañarme, pero no. Llegó a pedirme que sigamos con ese espíritu de reformar el Parlamento Centroamericano. Y hoy, señora presidenta, mi compromiso no solo fue con usted, sino que es público. Hago propia sus palabras de unirnos los verdaderos centroamericanistas en lograr la reforma de este órgano que debe ser el órgano más importante del sistema de integración centroamericana. Este debe ser el pilar de la integración centroamericana y tenemos que perder el miedo de explicarle a nuestras sociedades la urgente necesidad de tener un órgano político que sea efectivo, funcional y no un elefante blanco que nos cueste sin sentido a los guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y al resto de los países centroamericanos. De ustedes depende, de la voluntad de ustedes de llevar el mensaje a sus países y a sus gobiernos. Yo estaré haciendo lo propio esta semana allá en Costa Rica, pidiéndole que integremos también a Costa Rica en esa reforma al sistema de integración centroamericana. Y estaré visitando la Dominicana pidiéndole a la Dominicana que también se una a las voces de la reforma del Parlamento Centroamericano, como ya lo hice con Panamá, como ya lo hice con El Salvador y con quienes hemos logrado el apoyo para que esa reforma se dé. De ustedes depende, amigos, del espíritu centroamericanista que tiene que vencer a esa falta de oportunidades que hoy gobierna, parece, la región centroamericana. De ustedes depende, pero también de la voluntad de los gobiernos que querramos ver y construir una Centroamérica diferente. Que Dios bendiga a Centroamérica, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Agradecemos el saludo y mensaje del señor Alejandro Yamatei, presidente electo de la República de Guatemala, periodo 2020-2024. A continuación, palabras de la honorable diputada Irma Amaya Echeverría, presidente del Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Buenos días a cada uno de ustedes, estimadas amigas y amigos. Celebro con un tremendo gusto que esta mañana estemos tan bien acompañados, el Parlamento Centroamericano, saludando al excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, excelentísimo señor Jafet Cabrera Franco, vicepresidente de la República de Guatemala, excelentísimo señor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador, en representación de la presidencia pro tempore del SICA, honorable diputado Juan Alfonso Fuentes Soria, presidente electo del Parlamento Centroamericano, excelentísimo señor Alejandro Yamatei, presidente electo de la República de Guatemala, honorables diputadas y diputados integrantes de la Junta Directiva y de la Junta Directiva Saliente
excelentísimo viceministro Fernando Carranza, excelentísimos señores jefes de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República de Guatemala, señor Roberto Carpio Nicol, primer presidente y promotor del Parlamento Centroamericano, honorables diputadas y diputados del Parlamento Centroamericano, honorables diputadas y diputados del Congreso de la República de Guatemala, honorables diputadas y diputados observadores ante el Parlacén, invitados especiales, personal administrativo del Parlamento Centroamericano, representantes de medios de comunicación, señoras y señores. Me alienta dirigirme a todos ustedes habiendo escuchado dos intervenciones tan valiosas en mi última intervención en mi condición de presidenta del Parlamento Centroamericano. Cuando los presidentes de las 5 repúblicas que alguna vez formaron la República Federal de Centroamérica se unieron para poner fin a los conflictos armados, se estremecían a la región, pensaron en la creación de una institución fuerte cuyo funcionamiento fuera la piedra angular de la tan ansiada supranacionalidad centroamericana. En el Acuerdo de Esquipulas I, el 25 de mayo de 1986, en el punto número 3, los presidentes expresaban la voluntad de crear el Parlamento Centroamericano. A la letra dice que es necesario crear y complementar esfuerzos de entendimiento y cooperación con mecanismos institucionales que permitan fortalecer el diálogo, el desarrollo conjunto, la democracia y el pluralismo, como elementos fundamentales para la paz en el área y la integración de Centroamérica. Es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano. Sus integrantes serán electos libres por sufragio universal directo, en el que se respete el principio de pluralismo político participativo. El papel de foro político por excelencia lo ha venido desarrollando el Parlamento Centroamericano desde su creación hasta nuestros días. Pero los localismos, los celos institucionales, la dispersión de los esfuerzos y la falta de voluntad política, entre otros factores, han impedido que el Parlamento Centroamericano tenga las facultades vinculantes, lo que sería el punto de partida y un proceso que culminaría con la supranacionalidad centroamericana. Por ello, varias juntas directivas que nos han precedido en los cargos, con el apoyo de la Asamblea Plenaria, pusieron lo mejor de sus esfuerzos para que nuestro tratado constitutivo sea reformado para dar paso a las facultades vinculantes. Nosotros hemos sido continuadores de ese esfuerzo y las condiciones, y si bien no lo logramos alcanzar durante nuestro mandato, las condiciones favorables, por lo que vemos esperanzadoras las declaraciones del presidente electo Yamatei para otorgarle al Parlamento Centroamericano sus facultades vinculantes. Al comenzar nuestro mandato decidimos dedicar buena parte de nuestros esfuerzos a elevar la calidad parlamentaria. En este sentido, puedo afirmar que hemos cumplido. Aprobamos, entre tantas cosas, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, un texto de derecho comunitario centroamericano que será elevado a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del SICA para su aprobación. Eso es lo que buscamos. En ese texto se recoge lo mejor de las declaraciones internacionales sobre esa materia, pero además se incluye los aportes y avances de nuestras propias legislaciones
y fue debidamente consultado con representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región. Y se incluyen sus aportes en el texto. Con ello estaríamos cumpliendo con mandatos de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en torno al tema de derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes. Pido a los representantes de pueblos indígenas que se pongan de pie y les quiero expresar en nombre del Parlamento Centroamericano, a través de ustedes a esa población, que seguiremos y mantendremos nuestro compromiso para que los derechos de poblaciones indígenas y afrodescendientes no solo se reconozcan, sino también se les vean como sujetos de derechos. En el mismo sentido y en cumplimiento del compromiso adquirido en enero de este año con los alcaldes, sociedad civil, empresarios del Trifinio, se redactó el borrador del Tratado Centroamericano de Desarrollo Sostenible de Regiones Fronterizas, que será objeto de un proceso de consulta en todos los países de la región para ser sometido en los próximos meses a la Cumbre de Jefes de Estado, ya con los aportes de sectores de gobiernos nacional y municipal, sociedad civil y empresarios de cada uno de los países, por la trascendencia que el tema implica. Hemos enviado los proyectos de Tratado Regional de Desarrollo Integral de la Industria Turística en Centroamérica y República Dominicana y Tratado de Asistencia Inmediata al Turista en la región centroamericana y República Dominicana al Consejo de Ministros de Turismo para que le den su aprobación e igualmente sean presentados a la Cumbre de Jefes de Estado. De la Cumbre y de Gobierno del SICA, de tener como referente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reformó su plan operativo y elaboró y aprobó su Plan Estratégico 2017-2022, teniendo como paradigma los 5 pilares del SICA, aprobados por los presidentes en el 2010 y los ODS como parte de nuestro trabajo parlamentario. Todas nuestras acciones políticas y propuestas normativas tienen como eje transversal la Agenda 2030. Por ello, el Parlamento Centroamericano fue designado por la CEPAL para organizar el evento paralelo El Parlamento Centroamericano frente al desafío de los objetivos de la Agenda 2030. Dentro de la tercera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Estamos también comprometidos con el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hemos trabajado en un observatorio para la vigilancia del cumplimiento de sus derechos y hemos aprobado una resolución que insta a los jefes de Estado y de Gobierno del SICA a crear una instancia regional dentro de la institucionalidad SICA que vele por sus derechos. Solicito a los representantes de CONAVI se pongan de pie y quiero expresarles que este día entregaremos en nombre del Parlamento Centroamericano las 2 iniciativas. Una, que se pueda crear el organismo regional que dé curso al tema de derechos de personas con discapacidad en Centroamérica y puedan montar el Observatorio Regional de Personas con Discapacidad para el efectivo cumplimiento de los derechos que les han sido negados durante muchos años. Bueno. El siglo XIX fue el siglo del ferrocarril en el Istmo Centroamericano
A Honduras le cabe el honor de haber sido el pionero en introducir esta forma de transporte en 1870. Le siguió Costa Rica en 1872. 10 años después, en 1882, lo hizo El Salvador y Nicaragua y Guatemala hasta 1884. La historia general de Centroamérica hace un recuento de los ferrocarriles que transitaban por la región entre 1870 y 1930. Ferrocarriles bananeros en la costa caribe, ferrocarriles transísmicos en Costa Rica, Guatemala y Panamá, ferrocarriles del Pacífico que vinculaban la producción cafetalera a los puertos y ferrocarriles del interior. Solo al final de ese periodo se proyectaron ramales internacionales y la idea de un ferrocarril panamericano proyectado desde los Estados Unidos, que no pasó de ser una idea inalcanzable. El Parlamento Centroamericano ha insistido desde hace varios años en la necesidad de un tren que recorra el istmo centroamericano, que enlace las capitales y ciudades principales, que se articule con carreteras para que así podamos pasar del concepto tradicional del transporte hacia un concepto más avanzado de logística y movilidad. Una obra de esa envergadura vendría a dar empleo y a impactar en la reducción de las migraciones, de la migración irregular, y haría más atractiva la inversión extranjera. Debe pasar de una idea que fue inalcanzable en las primeras décadas del siglo XX a un sueño que podemos ver materializado en los próximos años, acompañado de importantes inversiones regionales como puertos, aeropuertos y carreteras. En materia de la hipoteca centroamericana, hemos insistido reiteradamente ante las autoridades para tener el tercer país que se adhiera para que se pueda hacer efectiva la hipoteca centroamericana. Hasta hoy, autoridades de Honduras y Nicaragua hemos encontrado aliento y esperanza para que ratifiquen el tratado que vendrá a dinamizar el mercado de la vivienda en Centroamérica, Honduras, que por suerte ya nos comunicaron que iniciaron el proceso para que llegue a la instancia correspondiente para su ratificación. Esperamos, parlamentarios de Honduras, que nos den la sorpresa en los próximos meses que se une Honduras a la hipoteca centroamericana y que pase a ser de una idea a un hecho práctico. Una obra, me voy a referir también a otros temas que han sido igualmente importantes en el Parlamento Centroamericano y que reiteradamente hemos hablado, platicado y tratado de incidir con los funcionarios que corresponden de nuestros gobiernos y del sistema de integración, y me refiero a la constante y cada vez peor violencia contra las mujeres, la violencia política en particular, que en los últimos tiempos se ha desatado y que no hay quien pare esta situación. Estamos abordando el tema también de las reformas que corresponden en las asambleas nacionales y legislaciones regionales respecto a la democracia paritaria, la niñez desde un enfoque de derechos, juventud y mujeres. Este es uno de los temas en los que más hemos insistido. Por suerte, hemos encontrado en la Comisión de Ministras unas excelentes aliadas con quienes esperamos avanzar en esta temática. Quiero referirme sobre el cambio climático y seguridad alimentaria. Hemos realizado 3 importantes foros, el Parlacén, donde se ha concretado acuerdos para coadyuvar en los temas de seguridad alimentaria
cómo enfrentar de manera conjunta los desastres naturales. En este año realizamos el tercer foro donde se establecieron importantes acuerdos sobre de urgir la necesidad de trabajar inmediatamente en el control de la calidad del aire, saneamiento de agua, recolección y disposiciones apropiadas de derechos sólidos con el fin de evitar los efectos que estos ocasionan en la seguridad alimentaria y nutricional. También trabajamos sobre uno de los temas que más agobia a nuestra región, como es la migración. No creemos en muros, creemos en la inversión pública y privada y cooperación para el desarrollo de nuestros pueblos, de manera que nuestros compatriotas centroamericanos no tengan la necesidad de emigrar. Así también hemos abogado por el respeto a los derechos de los migrantes y no a la criminalización, ya que la migración no es un delito. El pasado mes de julio estuvimos en Chiapas con el acompañamiento de la Presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, delegada en el vicepresidente Félix Ulloa, para conocer de primera mano el primer plan del presidente López Obrador y el plan integral de la CEPAL. Como conclusión de dicha actividad, entre varias, acordamos reactivar la Comisión Parlamentaria Regional sobre Migraciones Coparén y ya se trabajó una propuesta con la Cámara de Diputados de México, la que será socializada con las comisiones que llevan el tema en los congresos y o asambleas legislativas de la región. Sobre el tema de ciberdelito, se trabajó inicialmente promoviendo la adhesión a la Convención Europea sobre el tema. Así también, con el fin de estar a la vanguardia, realizamos con el apoyo de la Federación de Rusia el conversatorio regional de ciberdelito y seguridad internacional, a quienes agradecemos por la calidad de su contenido. Y ya estamos trabajando con la Dirección de Seguridad del SICA y el Consejo Judicial Centroamericano en una comisión técnica para obtener productos que acordamos en ese momento. Uno de ellos será contar con una ley marco sobre ciberdelito y un manual técnico para uso de jueces. Sobre el edificio sede del Parlacén, debo de agradecer al presidente Jimmy Morales, al alcalde de Guatemala, Ricardo Quiñones, y al Banco Centroamericano de Integración Económica por todo su apoyo. Debo resaltar el trabajo de nuestro hermano diputado Ramón Emilio Gori, que asumió la tarea de invitar a la Universidad Pontificia de República Dominicana para plasmar en plano la idea del edificio en etapas. En cuanto a las relaciones interparlamentarias, hemos firmado 3 provechosos convenios de cooperación entre parlamentos, uno con la Duma de la Federación de Rusia, otro con el Senado de España y uno muy especial con el Parlamento de Belice. A través de ese convenio queremos tener un mayor acercamiento con nuestros hermanos de Belice con el fin de que en un futuro cercano puedan nombrar y pasar a ser observadores, pero lo más importante que ellos y nosotros esperamos es que pasen a ser miembros plenos del Parlamento Centroamericano. Entre otras acciones, tomamos el liderazgo de crear un grupo de trabajo con otros parlamentos regionales de América Latina, Parlamento Andino, el Mercosur, el Parlamento Latinoamericano, y logramos tener el entendimiento y construir una agenda de interés de la región de Latinoamérica. También integramos la delegación del Parlacén ante la Comisión Parlamentaria Mixta, que atenderá los temas del Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamericana. La CIECA ya inició con nosotros un trabajo de inducción, ya trabajamos el reglamento correspondiente y todo esto ha sido informado en tiempo a Costa Rica y a Europa. En la memoria que se publicará prontamente estará el listado de resoluciones y declaraciones aprobadas,
pero como señalan nuestros detractores, ¿de qué sirven? Nos hemos adelantado en muchas cosas a los ejecutivos. De aquí salió las ideas del CA4, del roaming, para que las llamadas sean locales. Hemos hablado también de los cielos abiertos, del pasaporte único, de la licencia única, todo con el fin de facilitar el comercio y la movilidad de las personas. Todas estas ideas son buenas e interesantes, pero mientras no lleguen las facultades vinculantes al Parlamento, todas estas iniciativas quedarán en manos de los mandatarios centroamericanos para que se puedan concretar. La integración no se detendrá. Es un medio para lograr una mejor calidad de vida de nuestros pueblos y como bloque de países centroamericanos y República Dominicana seremos competitivos frente al mundo. Por eso, estancamiento y retroceso no se permiten, solo hacia adelante la integración. Vamos a profundizar la integración. Todos tenemos la responsabilidad política e histórica de trabajar por ella. Los que estamos y con los que vendrán nos pondremos al frente para trabajar sobre este tan ansiado deseo para nuestros pueblos centroamericanos. Necesitamos el apoyo de los presidentes para tener las facultades vinculantes y que nuestras resoluciones sean de obligatorio cumplimiento en cada uno de los países miembros, que la Secretaría General del SICA eleve nuestras resoluciones a las instancias correspondientes del sistema de la integración centroamericana. Necesitamos que los presidentes se conviertan en los líderes de un movimiento por una Centroamérica más integrada, por una comunidad de naciones fuertemente unidas. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Si no pensamos en grandes, estimados hermanos, quedaremos pequeños. Quiero finalizar mis palabras agradeciendo a la Junta Directiva Saliente, por todo el trabajo en equipo que hemos realizado, a los entrantes por tener el respaldo, el apoyo de todos nosotros y deseamos los mayores éxitos del mundo. Ustedes van al encuentro en condiciones mucho más favorables para fortalecer al Parlamento cuando nosotros lo asumimos. Hemos escuchado declaraciones tan importantes como la presidencia del sistema de integración y el presidente electo de Guatemala, Yamatei, así le digo, presidente electo Yamatei, y creo en lo que dicen y esperamos que esto se pueda concretar en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje y parte de sus funciones de la honorable diputada Irma Amaya Echeverría, presidenta del Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Continuando con esta sesión solemne de la juramentación y toma de posesión de Junta Directiva Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020, es un honor presentar el mensaje del excelentísimo señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República de Guatemala. Señor Jafet Cabrera, vicepresidente de la República de Guatemala. Excelentísimo señor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador. Señor Alejandro Yamatei, presidente electo de la República de Guatemala. Honorable diputada Irma Amaya Echeverría, presidente del Parlamento Centroamericano. Señores integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano. Señoras y señores integrantes del Gabinete de Gobierno. Honorables diputados del Parlamento Centroamericano. Excelentísimo y honorable cuerpo diplomático, consular y misiones internacionales acreditadas en nuestro país. Señor
expresidente de la República, Alejandro Maldonado, señores ex vicepresidentes de la República de Guatemala, Roberto Carpio y Alfonso Fuentes Soria, altos funcionarios de Estado, invitados especiales, señores de los medios de comunicación, muy buenos días. Publio Ciro dijo: donde hay unión, hay victoria. Corta la frase, pero muy importante y muy potente. Donde hay unión, hay victoria. Y yo creo que Centroamérica, si se une, puede tener muchas grandes victorias por su posición geoestratégica, por sus recursos y por la población que tiene, por una población joven que podemos aprovechar a diferencia de muchos otros países y muchas áreas de otras latitudes del mundo, en donde sus poblaciones ya no son tan jóvenes como las nuestras y es un capital sumamente importante. En esta ocasión, hablar de Centroamérica implica hablar de ese anhelo integracionista que lleva ya varios siglos y que en su momento Francisco Morazán impulsó para unificar a los países de la región. Ese deseo de integración ha perdurado hasta nuestros días y para muchos centroamericanos sigue siendo una fuente de inspiración para consolidar una Centroamérica próspera y sostenible. Escuchábamos a mis antecesores hablar sobre todas esas cosas lindas que se pueden hacer. Hablar o escuchar hablar de que hace más de un siglo habían trenes en el país y que ahora precisamente una de las intenciones importantes que ha tenido nuestro presidente electo es recuperar precisamente nuestra FEGUA, nuestras ferrovías. Nosotros, por nuestra parte, ya aperturamos la frontera de Tecún-Umán con México para poder ingresar y ya 3 kilómetros está entrando ese tren que nos platica nuestra presidenta del Parlacén, Amaya, de que estaba pensado que viniera desde Estados Unidos, pues ya está abierta con la dimensión correcta, ya no de 95 centímetros, sino de 145 centímetros la separación en los rieles para poder dar ese inicio a esa unión comercial o de transporte de personas que pudiéramos tener con el mercado más grande integrado hoy por hoy en el norte de América. Un escritor guatemalteco, César Brañas, dijo: el futuro comenzó en el pasado. Y posiblemente todas estas iniciativas que iniciaron hace siglos en Guatemala nos están dando el pie porque las propiedades, por lo menos en Guatemala, de la línea férrea, en su mayoría todavía está y alguna otra la podemos recuperar, como se hizo en la recuperación allá en Coatepeque y en Ayutla, en Tecún-Umán, para poder ingresar ese tren. Pero también hay noticias buenas en el presente. Panamá ya inició con el anterior presidente, el presidente Varela, la idea y la intención, y nos hablaba siempre a los presidentes de la región, de que se necesitaba unir Panamá con Guatemala con un tren. Y nos dijo: en Panamá ya iniciamos. En Guatemala hay un gran deseo de que esto sea una realidad y yo creo que si podemos convencer a todos los demás países de que nos unamos en anhelos como este, ese futuro que inició o comenzó en el pasado, podemos fortalecerlo en el presente. Esa inspiración que en su momento se habló sigue siendo inspiración para una región próspera y sostenible. Francisco Morazán, el último presidente de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, dijo lo siguiente. Francisco Morazán, un hondureño, el último presidente de la Federación de Países de Centroamérica, dijo: si los centroamericanos logran satisfacer sus vehementes deseos, gozarán sin duda del precioso fruto que les han proporcionado sus desvelos. No solamente los planes de ahora de prosperidad son los que debemos mencionar, podemos revisar la historia y me siento muy honrado de que esté aquí el señor Roberto Carpio Nicol, que fue el fundador, el primer presidente de un parlamento como este. Y también me gusta la frase de: si no funciona, lo cerramos, pero ¿qué les parece si decimos o funciona o funciona? Y lo tenemos que hacer funcionar.
Y por supuesto, esto no es para entrar en debate, sino para poder construir sobre una buena idea, una idea que nos pueda unir con la otra idea de la presidenta Amaya, cuando dice no podemos dar pasos de retroceso, sino que tenemos que dar pasos hacia adelante, pero eso solamente va a iniciar si todos los centroamericanos nos encontramos con la necesidad y la responsabilidad de crear esa unión realmente seria y, lo más importante, que no sea, como también dijo el presidente electo, un elefante blanco, sino que pueda tener esas decisiones vinculantes que yo creo que van a hacer la diferencia. Me contaba el vicepresidente Jafet Cabrera que muy amablemente ya también el presidente electo del Parlamento se había acercado para pedir el apoyo de Guatemala y que pudiésemos llevar esa petición de la que han hablado para que a través del liderazgo que vamos a tener y estamos teniendo con la presidencia pro tempore de El Salvador, hagamos la petición de que todos los países podamos irle dando ya al Parlacén precisamente ese poder de decisiones vinculantes. Tiene mi promesa, señor doctor Soria, de que vamos a apoyar, como lo hemos venido haciendo, siempre el integracionismo, porque nosotros los guatemaltecos creemos en esa integración. Y me halaga mucho saber que en El Salvador están esperando una propuesta de esta naturaleza que va de parte de todo el Parlacén, con todo el trabajo que han hecho durante este año, y ojalá podamos convencer a los otros países para poder realizar este sueño que será fruto de todo el esfuerzo que quitará los desvelos de los próximos centroamericanos. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los verdaderos deseos que tenemos los centroamericanos de cara al presente y al futuro de la región? ¿Qué anhelamos los países miembros del sistema de integración y también del Parlamento Centroamericano ante los grandes desafíos del mundo moderno? Se mencionaba el tema de los pueblos indígenas, se hablaba del tema de migraciones, se habla del tema comercial, que por cierto hemos avanzado, pero se necesitan leyes vinculantes que nos ayuden a hacer de estos pequeños logros grandes logros regionales. Me refiero a la unificación aduanera que tuvimos con Honduras de una de nuestras 3 fronteras, en donde de 25 horas que esperaban los trailers para pasar con nuestras mercancías, bajó a 15 minutos. Y estos no son datos míos, son datos del Banco Mundial. De 25 horas de espera en la frontera con Honduras, se bajó a 15 minutos. Esto puede proporcionarle, si todas las cosas caminan bien, el incremento de un 1%, un 1% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países. Gracias a Dios ese protocolo también ya va avanzado con El Salvador, y Dios mediante ya no va a ser una frontera con Honduras, sino que van a ser 3 fronteras con Honduras, 3 fronteras con El Salvador, y eso nos da 6 fronteras de 3 países unidos, que la sumatoria de esas 3 economías se convertiría en la 7ª u 8ª economía latinoamericana, y que eso nos daría puerta para que Nicaragua, para que Costa Rica, Panamá, Belice y todos los otros países, aun cuando no tengamos frontera terrestre, pero sí podremos tener marítima y aérea con República Dominicana, se convirtiera en una potencia realmente fortalecida. Todo empezó con la FIDUCA, ya vamos por el DUCA en ese tema. Vuelvo a mencionar lo que dijo Brañas, el futuro comenzó en el pasado. No podemos dar pasos atrás. Una última pregunta, ¿qué aportes estamos dispuestos a ofrendar para cosechar los frutos de la verdadera integración centroamericana? Con esas interrogantes quiero motivar una reflexión colectiva que nos haga cohesionar una ruta correcta de integración. Seguramente, armar el rompecabezas de una integración política, económica y social no sea fácil. Seguramente nos generará algunos desvelos, como lo afirmó Francisco Morazán en la frase que anteriormente les leí. Pero ese es el reto de la verdadera integración centroamericana. Facundo Cabral citaba a la Madre Teresa de Calcuta y decía, hay que dar, pero hay que dar hasta que duela. El que da de lo que le sobra hace bien,
pero el que da, no de lo que le sobra, sino de aquello que le duele, yo creo que es el que da más, aún dando menos. Y también hay una enseñanza en el Nuevo Testamento a ese respecto. Es decir, atrevernos a planificar estratégicamente el destino de nuestras naciones, pero lo más importante es dar los pasos correctos, aunque duelan, para heredar una mejor Centroamérica de la que nosotros recibimos. En el marco de esta sesión solemne del Parlamento Centroamericano, hago votos para que cada diputado asuma con liderazgo el rol que le corresponde a través de este espacio de concertación regional. El Parlacén sigue siendo uno de los pilares de ese anhelo integracionista y por esa razón todos sus miembros deben ser consecuentes con los principios democráticos que promueven la unidad entre hermanos. Y qué mejor que esta sesión solemne de toma de posesión de una nueva junta directiva para el periodo 2019-2020. Todos, los presentes y los no presentes, podamos comprometernos nuevamente con la libertad, la paz, la democracia y el desarrollo de Centroamérica. La unidad y la visión de un mejor futuro puede guiarnos por la ruta correcta de la integración. Ahora, la oportunidad está en nuestras manos. Y cuando digo en nuestras manos, no me refiero solamente a los diputados al Parlacén, sino a todos los guatemaltecos. La oportunidad de las generaciones pasadas ya se dio. La oportunidad de próximas generaciones vendrá. Ahora nosotros los guatemaltecos tenemos esa oportunidad en nuestras manos. Desde ya, mis mejores deseos para la nueva junta directiva que será presidida por el notable guatemalteco Juan Alfonso Fuentes Oria, a quien le auguro todos los éxitos y lo mejor. Como Gobierno de Guatemala, seguiremos apoyando cada esfuerzo del Parlamento Centroamericano, como hasta la fecha lo hemos hecho, y qué mejor que escucharlo de las mismas palabras del presidente electo, que está con el doctor Yamatei toda la intención de poder apoyar el desarrollo de estos trabajos, con la condicionante que tenemos que cambiar, porque o cambiamos o cambiamos. ¿Es correcto? Estoy consciente que el espíritu de una efectiva colaboración y cooperación nos ayudará a enfrentar los problemas comunes, pero sobre todo nos permitirá encontrar las soluciones conjuntas para que Centroamérica brille ante el mundo y Centroamérica pueda hacer luz a las naciones en toda forma. Esta región tiene un gran potencial de desarrollo humano que debemos aprovechar al máximo. Una población joven que debe ser alimentada y debe ser preparada para poder enfrentar las oportunidades que tenemos a futuro. La agenda regional debe ir de la mano con un proceso integracionista más dinámico, proactivo y eficaz para la toma de decisiones que competen a nuestros gobiernos y sociedades. El orden internacional actual nos invita a que consolidemos un bloque político. Fíjense ustedes, en la OEA son 32 votos, 34 votos, de esos nosotros somos 8. Quiere decir que somos el 25%, solo en la toma de decisiones. Y si tenemos países aliados, creo que podemos tomar decisiones muy importantes si estamos unidos. ¿Qué dijo Pluvio? En la unidad está la victoria. El nuevo orden mundial entonces nos invita a que seamos más dinámicos, proactivos y eficaces para la toma de decisiones que competen a nuestros gobiernos y a nuestras sociedades. El orden internacional nos invita a que consolidemos un bloque político, económico y social con una buena gobernanza, y en la medida que lo logremos, Centroamérica tendrá más oportunidades para el desarrollo sostenible. Para nadie es un secreto que compartimos problemas comunes derivados del crimen organizado, migración irregular, cambio climático y pobreza, por mencionar algunos tópicos. El punto concreto es arribar a consensos que se traduzcan en acciones concretas para mitigar las amenazas y lograr el desarrollo. Más allá de la fundación
o la función fundamental del diálogo político que se confiere y le confiere su naturaleza al Parlacén, este órgano regional debe ser el centro estratégico para la buena gobernanza en Centroamérica y para ello necesitamos que las decisiones tomadas al seno del Parlacén sean realmente vinculantes. Yo creo que todos debemos trabajar por esa causa. Es decir, que debemos pasar del discurso político a las acciones intergubernamentales y si lo logramos, cosecharemos los preciosos frutos que avisoró Francisco Morazán. En nombre del Estado de Guatemala quiero reiterar el profundo compromiso que tenemos en el marco del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Con satisfacción celebro la designación del diputado Fuentes Soria como nuevo presidente del Parlamento Centroamericano, un excelente guatemalteco que aportará su visión de Estado a la agenda regional. Felicito también a la directiva saliente, licenciada Amaya. Hemos recibido sus propuestas siempre con la puerta abierta y gracias a Dios juntos hemos podido hacer grandes cosas. En la unión ha estado la victoria. No olvidemos que la verdadera integración nos compete a todos los centroamericanos, sin exclusión alguna. Mi reconocimiento y admiración a los miembros de la Junta Directiva saliente, la experiencia de su gestión ahora debe fortalecer la institucionalidad del Parlacén. Finalmente, mi felicitación a todos ustedes por un año más que se inicia con una nueva Junta Directiva. Ustedes tienen la oportunidad de oro por adyuvar al proceso unificador de los países centroamericanos. Me despido con el pensamiento que ya mencioné al principio del discurso, de Pluvio Ciro. Donde hay unidad, hay victoria. Felicitaciones, Dios les bendiga, muchas gracias. Agradecemos el mensaje del excelentísimo señor Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República de Guatemala, en esta sesión solemne de juramentación y toma de posesión de Junta Directiva Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Rogamos a los presentes que están cómodamente sentados no levantarse en el siguiente punto para tomar fotos, ya que estaríamos impidiendo a los amigos periodistas que se encuentran cubriendo amablemente esta ceremonia, pues el tomar sus diapositivas. Gracias por permanecer todos sentados. Siguiente punto, juramentación e imposición de botones, insignias a los integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Por lo tanto, rogamos, en primer lugar, en la venia, al presidente Jimmy Morales Cabrera, a la presidenta Irma Amaya, al vicepresidente Jafet Cabrera Franco y al vicepresidente Félix Ulloa pasar al lugar convenido para realizar esta juramentación e imposición de botones. Imposición y juramentación respectiva al nuevo presidente del Parlamento Centroamericano, Juan Alfonso Fuentes Soria. Por favor, levanten su mano derecha para el acto de juramentación. Sí, la Junta Directiva electa. Rogamos, por favor, permanecer sentados. Por el honor de ser ciudadanos y ciudadanas de nuestra Centroamérica ícmica e insular,
juran trabajar con devoción por la integración regional en la Junta Directiva y contribuir a la consolidación de la paz, libertad, la democracia, el respeto y promoción de los derechos humanos de conformidad a la letra y el espíritu del Tratado Constitutivo de este Parlamento como órgano regional y permanente de representación política y democrática del sistema de la integración centroamericana? Sí. Si así lo hicieran, que la patria grande los premie y si no, que se los demande. Quedan juramentados en el cargo de Junta Directiva del Parlamento. A continuación, imposición de insignias al presidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Luego del protocolo correspondiente con el nuevo presidente del Parlamento Centroamericano, rogamos por favor su presencia al honorable diputado Donald Calderón. A continuación, honorable diputado Claudio Marte. Honorable diputado Gilberto Zucari. Mi estimado amigo de convención, él salió de la Junta Directiva y Panamá. Honorable diputado Julio César Blandón. Felicidades. Honorable diputado Vilonil Santos. Honorable diputado Pablo Seto. Como ven, Guatemala. Ahí está. Y nos gusta. Así es. Con las notas de la Marina. Eso, oiga mi corazón. Eso, Muy bien. Felicidades. Honorable diputado Eugenio Chicas. Muchas gracias. El Salvador.
Bendiciones. Honorable diputada María Elena Pérez. Sí, pero no estuvo ahora por otro turno que no sé si quieren conversar. Honorable diputado Cirilo Salas. Presidente, un placer. La mano con el presidente. Eso sigue. Gracias, presidente. Mucho gusto. Honorable diputado Francisco Ramos. De Nicaragua. Honorable diputada Matilde Bonilla. Ahora son menos mujeres, van a ser dos nada más. Pero ellas, sí. Pero valen. Es buena suerte, es buena suerte, es buena suerte. Sí. Un fuerte aplauso, por favor. Ruego a todos permanecer en sus posiciones. A continuación, imposición del botón insignia de expresidenta a la presidenta saliente, honorable diputada Irma Amaya Echeverría, por el honorable diputado Juan Alfonso Fuentes Soria, presidente del Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Podemos volver a nuestros lugares, por favor. Muchas gracias por este solemne momento. Damos la más cordial bienvenida a la nueva directiva. Fuerte aplauso para la nueva directiva del Parlamento Centroamericano. Continuando esta sesión solemne de juramentación y toma de posesión de Junta Directiva Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020, tengo el gusto y el honor de presentar el mensaje del honorable diputado Juan Alfonso Fuentes Soria, presidente del Parlamento Centroamericano, periodo 2019-2020. Muy buenos días.
Estamos ante un hecho irrefutable e indiscutible. El tiempo es un recurso no renovable. Por tal motivo, me adhiero a los vocativos que se han presentado para saludar a la mesa que preside este acto, a los invitados especiales, porque ustedes le dan la gala a esta sesión solemne. En primer lugar, quisiera decir que en su orden las expresiones del señor vicepresidente de El Salvador, del señor presidente electo de Guatemala y del presidente Jimmy Morales no pudieron haber sido pronunciadas en el lugar y en el momento más oportuno. Porque si en alguna instancia existe la convicción que hay que cambiar para servir mejor, con más eficacia, es en el Parlamento Centroamericano. Inclusive se ha estado trabajando una propuesta para reformar las leyes que nos rigen, pero nos encontramos ante un hecho que el 17 de diciembre es la reunión cumbre de presidentes. Y ahí pueden dar ustedes y hacer efectivo ese apoyo y respaldo que han ofrecido y al cual nos comprometemos todos a colaborar. Cuenten con nuestra colaboración decidida para avanzar efectivamente en la concreción de este anhelo que es para toda la población centroamericana. Acepto con mucha humildad la decisión tomada por las diputadas y diputados del Parlamento Centroamericano al haberme electo como presidente para el periodo comprendido entre el 28 de octubre al 14 de enero de 2020. Lo hago a la vez con la convicción que el país al que represento como diputado centroamericano ha jugado un papel destacado en los esfuerzos de la integración centroamericana y es la sede del Parlacén. Esto de por sí representa un compromiso, pero además la institución universitaria en la cual me he formado y a la cual he servido a tiempo completo por más de 25 años, es una institución con raíces profundas y realizaciones inspiradas en ese afán y comprometidas con la integración de Centroamérica. En lo personal, la vida me ha ofrecido la oportunidad de servir, así como ser partícipe y protagonista de algunos aspectos sociales vinculados a la paz y a la reconciliación, al fortalecimiento de la democracia, el desarrollo y la integración regional. A guisa de ejemplo, en Guatemala, eventualmente, un ciudadano centroamericano podría ejercer la presidencia de la República. En la Universidad de San Carlos, por su parte, no solo existe la posibilidad que un ciudadano o una ciudadana centroamericana sea electa para ejercer los cargos al más alto nivel, salvo algún error u omisión, 2 rectores y un decano de la Facultad de Humanidades lo atestiguan. El ingeniero Jorge Arias de Blois, nacido en Costa Rica, impulsó el primer proyecto de integración de la educación superior centroamericana con la creación de los estudios generales, mediante los cuales se tenía un plan común para que los 2 primeros años en las universidades públicas centroamericanas pudieran ser convalidados por cualquiera de las universidades miembros. El licenciado Mario Dari Rivera, nacido en Sonsonate, El Salvador, fue un destacado biólogo y ecologista que fue secretario general y rector de nuestra universidad. El licenciado José Mata Gavidia, filósofo, poeta y humanista, nacido en El Salvador, fue decano de la Facultad de Humanidades y en su libro Anotaciones de Historia Patria Centroamericana expresa: quien ignora el pasado nacional mal puede valorar el presente y nadie puede amar a su patria cuando la desconoce en su tradición y en el haber de sus horas de triunfo y de tragedia.
No saber la historia patria es como ser un extranjero en su propia tierra. El rector Carlos Martínez Durán y el licenciado José Rol Bennett, primer decano de la Facultad de Humanidades, propusieron la creación del primer organismo de integración en América Latina en 1948. Y un año después, la creación de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. En otro orden de ideas, confirmando, como ya expresaron nuestros antecesores, que la cultura no tiene fronteras ni muros, el himno nacional de Guatemala, que escuchamos y entonamos con pasión y orgullo al iniciar este acto, es obra en su versión original del poeta cubano José Joaquín Palma, quien hasta el lecho de su muerte reconoció ser el autor de la letra. Él era miembro del jurado calificador, integrado por múltiples personas, quienes calificarían las propuestas, y lo presentó como una propuesta anónima. Y fue al final de sus días que reconoció esta situación. Dicho lo anterior, mi primer compromiso es de honrar, agradecer con hechos la confianza que me han otorgado. Soy consciente que la confianza en estos días es un bien escaso y preciado. Comprendo que el único camino para merecer esa confianza es tener la firme voluntad de cumplir y realizar, con el apoyo de la Junta Directiva, de las comisiones, de las subsedes y del Pleno del Parlacén, los esfuerzos y acciones que sean necesarias. El camino de la integración ha sido breve en términos históricos, aunque el pesimismo lo perciba prolongado en términos humanos. Hace 14 días se conmemoró el nuevo rumbo que tomó la integración centroamericana en 1951. Como esto ya ha sido expresado por nuestros antecesores, lo voy a evitar. Pero desde entonces hemos invocado el auxilio mutuo, la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas comunes y la promoción del desarrollo económico y social y cultural mediante la acción cooperativa y solidaria. Las guerras pusieron en pausa estos ideales, pero en 1991, con la creación del Sistema de Integración Centroamericana, se ha vuelto a renovar las aspiraciones de unidad incrementada con la participación de Panamá, Belice, República Dominicana y el acompañamiento de la República de China, Taiwán. El primer presidente del Parlamento Centroamericano, don Roberto Carpio Nicol, de ejecutorias reconocidas y valoradas por todos nosotros, solía expresar: nací guatemalteco y quiero morir centroamericano. Indudablemente, tal aspiración requiere que se fortalezca el proceso de la integración, requiere que su semilla dulce germine y ofrezca sus frutos en la cintura de América, que es nuestra patria centroamericana. El amor a la madre tierra es amor a la patria compartida, a la patria grande que late en nuestros corazones en el amor de los hechos. El diálogo es nuestra razón de ser. Justamente con el término parlamento se designa la asamblea de los representantes populares, derivado del vocablo que expresa la acción de hablar, o sea, parlamentar. Un parlamento no es una fábrica de leyes, antes bien es una asamblea para hablar, debatir y dialogar. La nuestra es reunión de representantes de los pueblos donde discutimos y proponemos soluciones a nuestros asuntos públicos. Hoy asumo el compromiso de actuar con estricto apego a lo establecido en el Tratado Constitutivo, el reglamento interno, las resoluciones del Parlacén, con un énfasis y esfuerzo especial en los avances y resultados de las juntas directivas precedentes, por lo cual reconocemos y felicitamos el esfuerzo y logros. En este sentido,
Le pondremos atención muy especial por la fecha que mencioné, el 17 de diciembre, a las reformas al Tratado Constitutivo. Hay una propuesta que desde ya ofrecemos, estamos en la mejor disposición de discutirla con el señor presidente electo, el señor presidente Jimmy Morales y los funcionarios que ellos estimen convenientes para avanzar en realidad en este tema. Cada día cuenta. Proponemos la ampliación y fortalecimiento de la zona de libre comercio y la unión aduanera, concentrando esfuerzos en Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Se va a incrementar cualitativa y cuantitativamente la divulgación de las acciones y logros del Parlacén, pero además de hacerlo en español, se van a incluir los idiomas de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la promoción de una mayor participación de la sociedad civil para que haya un mejor conocimiento e información. Gestionar que se concrete la entrada en vigor del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Esto no podría ocurrir si Centroamérica no tuviera el sistema de integración. Es el primer acuerdo de asociación en el mundo de región a región. De manera que tenemos que aprovechar la oportunidad y promover que además del pilar comercial que entró en funcionamiento desde el inicio, entren los pilares de cooperación y diálogo político que tanta falta nos hace. Pero para ello tenemos que tener una agenda consensuada y tenemos que invertir en dos aspectos fundamentales: en educación y en ciencia, tecnología e innovación. Los países que lo han hecho han logrado avances importantes. En el acuerdo de asociación, el interlocutor es el Parlamento Centroamericano, donde está llamado a jugar un papel de primer orden. En ocasiones las comparaciones no son lo más felices, pero quisiera dar un dato. De las más de 1.526 instituciones de educación superior que existen en el mundo, una de ellas, la Universidad de Harvard, tiene 7 veces más presupuesto que la UNESCO. La Unión Europea, pese a las crisis económicas y sociales que atraviesan algunos de sus países, en vez de disminuir la inversión en ciencia y tecnología, la incrementaron. Yo creo que esto no es discutible y si queremos de veras avanzar en serio y en forma sostenible, tenemos que orientarnos por estas líneas. Rubén Darío nos pidió unión para que cesen las tempestades, para que venga el tiempo de las verdades, para que en paz coloquen los vencedores sus espadas brillantes sobre las flores, para que todos seamos francos amigos y florezcan sus oros los rubios trigos. La formación del ciudadano centroamericano y ciudadano del mundo es una fuerza que usualmente se deja por un lado. En general, la sociedad civil ha sido y sigue siendo el gran actor ausente de las decisiones de los estados. A este aspecto se le dará un énfasis especial, ya que es parte de una cultura democrática y del gobierno funcional y participativo. Fortalecer la cultura democrática en Centroamérica significa educar para la paz, el desarrollo y la integración de los centroamericanos. La cultura democrática no es una solución, sino un estilo y una práctica de vida. La cultura democrática busca generar soluciones, consensos participativamente a los problemas del ser centroamericano en sociedad. La cultura democrática requiere superar la exclusión. La cultura democrática no utiliza la fuerza, sino la razón. La cultura democrática valora y aprueba el consenso, pero respeta el disenso. La cultura democrática implica la genuina y auténtica participación y finalmente implica el respeto y el apego a la ley sin excepciones. José Martí insistía en que la mejor forma de decir es hacer y que de poco o de nada nos sirve la independencia si no hay una emancipación mental
de los ciudadanos, porque vendrán unos conquistadores, se van, y vendrán otros a mantenernos en la dependencia personal y como países. Para afianzar nuestro desafío y lo que nos podrán decir las generaciones futuras, finalizo parafraseando a John Fitzgerald Kennedy. No preguntes qué ha hecho la integración centroamericana por ti, sino más bien qué has hecho tú y qué puedes hacer por la integración de nuestra región. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del presidente actual del Parlamento Centroamericano, Juan Alfonso Fuentes Soria. El siguiente punto, pueden sentarse por favor. El siguiente punto es la firma del Honorable Libro de Oro. Ruego por favor al presidente de la República, licenciado Jimmy Morales Cabrera, para que sea él el primero que estampe su firma en este honorable libro del Parlamento Centroamericano. Le acompaña el vicepresidente Jafet Ernesto Cabrera Franco. Y también el vicepresidente de la hermana República de El Salvador, Félix Ulloa. ¿Hoy qué fecha es? Se procede ahora a la foto oficial de los tres dignatarios que acompañaron esta sesión solemne. Juntamente con la nueva directiva del Parlamento Centroamericano y miembros de la mesa principal. Se procede a la fotografía, por favor. Muchas gracias por su consideración. Nos ponemos de pie, por favor, para saludar con los honores correspondientes el egreso del señor Presidente Constitucional de la República y el señor Vicepresidente de la República de Guatemala.